Hola, ¿qué tal? Esto es de autos, la pasión que se ve desde el auto. Y el día de hoy les traemos 3 modelos de Mopar que en su momento costaban una fracción de lo que cuestan ahora, porque hoy cada uno de estos autos puede costar una verdadera fortuna. Y desde luego en unos 64 como nos gusta. ¿Nos acompañan? En ocasiones anteriores hemos presentado autos de Chevrolet, hemos presentado autos de Ford, de estas marcas americanas que son tan importantes, de las famosas 3 grandes, pero le habíamos hecho un lugar especial a los Mopar o Mopar, como ustedes le quieran llamar, que no es otra cosa más que la unión de Dodge, Chrysler, Plymouth y todas esas marcas americanas de ese momento que estaban establecidas en una gran empresa que le dieron mucha competencia a las dos grandes americanas que son Chevrolet y Ford. Entonces, ¿por qué le quisimos dejar un lugar especial a esta marca? Bueno, da la casualidad de que tanto sus marcas pequeñas, que eran Dodge y Plymouth, como la marca más grande, que es Chrysler, siempre fueron algo así como el patito feo de las marcas americanas. No necesariamente eso implicaba que fueran modelos malos, al contrario, de hecho siempre eran las que daban el mejor valor por tu dinero. Pero específicamente lo que sucedía es que por más que se esforzaban en demostrar que sus productos eran muy buenos, el consumidor seguía comprando Ford o Chevrolet. Y en este caso les traemos 3 modelos que fueron muy curiosos, pues costaban relativamente poco. Y al momento de que se fueron conociendo, reconociendo, y hoy en día que se restaura un modelo de estos, pueden llegar a costar una verdadera fortuna. Ya los veremos. Entonces, específicamente de cuáles estoy hablando. Estos 3 de por acá son el famosísimo Dodge Demon. Estos de por acá, estos son los Barracudas de Plymouth. Y estos de por acá son los conocidos Dodge Challenger. Entonces cada uno de ellos peleó en un segmento específico de los pony cars, de los muscle cars o inclusive de los compactos americanos. Y vamos a ir entendiendo por qué se fueron volviendo cada vez más importantes y por qué específicamente estos modelos. Además les contaré algunas anécdotas específicamente de los carros mexicanos que vendía Mopar. Empezaremos entonces con el Dodge Demon, estos carros que están por aquí, hablando de un auto que en su momento cuando salió costaba aproximadamente $2,500, claro, de 1971 en este caso, que son estos Dodge Demon. No es demasiado, era el equivalente en ese momento en México de unos 16,000 pesos. Y para que ustedes se den una idea de cuánto puede llegar a costar un Dodge Demon, ya sea en Estados Unidos o en México, ronda los 400,000 pesos. ¿Cómo es posible que un carro compacto para el mercado americano de ese momento haya logrado tal nivel de precio? Pues vamos a revisarlo. Tenemos 2 autos idénticos, que son el amarillo y el morado, que son de Hot Wheels. Son Dodge Demon del año 71, y tenemos uno en verde que es un Johnny Lightning. Pero vamos a empezar con el amarillo. Bien, ya lo tenemos enfocado y les comento un poco la historia de este auto, de dónde viene, cómo se genera y qué pasa en México, que es también una de las partes más interesantes de la historia. El Dodge Demon no es otra cosa que el auto compacto y casi subcompacto de la marca americana, que lo que pretendía era que un oficinista común y corriente, el famoso godín, o alguien que tuviera una pequeña empresita, una papelería, un tallercito, algo muy pequeño, tuviera acceso a un automóvil que tenía más o menos una pretensión deportiva, pero a bajo costo, el famoso value de los americanos. ¿Qué ofrecía el Dodge Demon en su inicio? Ofrecía un motor de 6 cilindros, el famoso Slant 6 o motor inclinado de 6 cilindros. El 225 tenía un motor un poquito más chiquito, pero nos vamos a concentrar tantito en el 225. Y eventualmente tenían una motorización denominada 318 y una motorización denominada 340. Para los que no saben, en Estados Unidos hasta apenas muy poco
no se consideraban los litros del tamaño del motor, sino el cubicaje que daban estos cilindros. Entonces se medían en cubic inches y no en litros. Entonces cuando hablamos de un 225, cuando hablamos de un 318, cuando hablamos de un 340 o cuando hablamos de un 360, nos estamos refiriendo específicamente al cubicaje que daban estos motores. Entonces van a darse cuenta que el auto es muy parecido a todos los autos de esa época. Puede ser a lo mejor un Gran Torino, puede ser un Maverick, puede ser un Chevy Nova, un Chevelle. Todos estos autos tenían más o menos esta forma, medio en coupé, cerrando en coupé más o menos. El concepto era del auto dos puertas, pero en específico el Dodge Demon compartía junto con su filial Plymouth, en su versión el Valiant Duster, compartían un par de cosas, que era, desde luego, de lado se veían idénticos, de atrás se veían idénticos, pero donde se hacía la diferencia, que de hecho era una gran diferencia, era la parte delantera. Ustedes se van a dar cuenta que este frente es considerablemente agresivo. Esto no se lo van a encontrar ustedes en un Valiant Duster, y aquí sí tenemos mucha personalidad en la parrilla. De hecho, el concepto de que se llamara Dodge Demon es por estas como aletillas que se ven como unos cuernitos y que lo hacen verse muy agresivo, además de estas dos entradas de aire de las que ya hablaremos un poquito más adelante de por qué se desarrollaron de esa manera. Voy a seguirles platicando con el auto morado para que son idénticos, los dos son de Hot Wheels, lo único que cambia es la decoración. Aquí tenemos el auto en morado y los detalles que me resultan muy interesantes de comentarles es que por la circunstancia de los motores que utilizaron, se dieron cuenta que el mejor motor que podía venderse con este modelo era el 340. El 318 le quedaba un poquito corto de potencia y el 340 tenía 275 caballos, que ojo, no son los caballos de ahora. Los caballos de los que se hablan son caballos que se miden directamente salidos del motor. Hoy en día los caballos los medimos puestos en las llantas, o sea, hay una caída de potencia hasta cierto punto con la medida que tenemos hoy, pero es mucho más realista. Entonces cuando ustedes vean HPs, se están refiriendo a caballos del motor. Cuando ustedes ven CB, son caballos que van ya directamente a las llantas. Entonces, dicho este comentario, la razón por la que se veían estas dos entradas de aire es porque daban entrada a el aire que iba a los carburadores. Y digo los carburadores porque normalmente eran multicarburación este tipo de motores. Voy a entrar en detalle un poquito más con los siguientes modelos, pero que lo vayan sabiendo desde ahora. Mopar tenía un gusto especial por utilizar más carburadores de lo normal, y esto pues desde luego se hacía muy interesante para un auto en teoría tan barato. Entonces, regresando al famoso 340, lo que termina sucediendo es que ya sea el Valiant Duster o ya sea el Dodge Demon con motores 340, hoy en día se volvieron extremadamente codiciados porque prácticamente ningún otro auto de esa época tenía esa medida de motor que daba muy buen desempeño, poco peso y gran potencia. Entonces era como la mezcla perfecta para este tipo de auto. Y bueno, ¿qué estamos encontrando en estos Hot Wheels? Pues unos diseños francamente bonitos, o sea, la pintura le queda muy bien. Ya saben que en esa época todo era muy psicodélico, entonces usaban amarillos, morados, verdes, y específicamente, pues justamente estos Demon que tenemos aquí son los que guardan esos colores. Vamos a ver el de Johnny Lightning. Y este Johnny Lightning nos va a enseñar con mucho más detalle. Se ven perfectamente claro estos cuernitos de los que les estoy hablando, y con muchísimo detalle podemos ver este Johnny Lightning, que sabemos que son autos que están hermosos, chasis metálico, etcétera, desde un principio. Pero algo que me interesaba mucho que vieran era la parte de atrás detallada. Fíjense en la forma como estaban detallados las luces traseras, inclusive con la parte de la luz de reversa y en algunos casos hasta con las intermitentes en amarillo, lo que le daba una sensación muy deportiva al auto. Entonces, estos autos se convierten en
prácticamente un ícono de la época y justamente por eso son tan codiciados. Ahora, ¿qué tiene que ver este auto con el mercado mexicano? Me voy a regresar tantito al Demon amarillo. En México lo que sucedió es que se adoptó justamente esta carrocería y se mantuvo tanto el frente como la parte trasera para primero denominarlo como Demon, al mismo tiempo como Valiant Duster, pero cuando viene la nueva generación de estos autos en Estados Unidos, en México lo que hicieron fue cambiarle el nombre y ponerle el nombre de un carro que ya existía en Estados Unidos, que era el Super Bee, pero que era muchísimo más grande, y en México lo que se hizo es que se adoptó el nombre para esta carrocería específica, mucho más pequeña, más liviana, y además se le adoptó, en vez de tener un motor 318, se le puso un motor 360. Muchísimo más potencia, desde luego más torque, lo que los volvió unas balas para la época. De hecho, era el carro más rápido del momento en México, y algo muy interesante es que hoy en día un Super Bee de esta época mexicano en Estados Unidos se lo pelean con cuchillos y pistolas porque son de verdad muy atractivos para ellos. Nos vamos a mover ahora al mundo de los Barracudas y tengo al fondo 3 Barracudas, pero voy a empezar primero con el azul. Bien, el Barracuda, de antemano les voy a contar qué es lo que pasa en México. Este Barracuda nunca se vendió en México y van a ver la razón. Justamente tiene que ver con la famosa entrada del Super Bee. En México el Barracuda se vendió hasta 1969 y en 1970, que Estados Unidos cambia justamente el diseño o la generación del Barracuda, que apareció esta generación que les estoy enseñando, en México dijeron: no nos va a servir tener que cambiar la plataforma completa, mejor ofrecemos a los usuarios que quieren comprar un Barracuda, les ofrecemos un Super Bee con un motor mucho más completo y que se adapta más al mercado mexicano, y le funcionó muy bien. Entonces, ya olvidándonos un poco de por qué en México no se vendió este Barracuda, vamos a ver específicamente qué pasa con este Plymouth Barracuda de 1970, que en esa época, cuando estamos hablando de 1970, en Estados Unidos se vendía en $2,800, más o menos 20,000 pesos de esa época, pero hoy en día un Barracuda de estas características puede llegar a costar $1,000,000 solamente por el tiempo y la calidad y la rareza que tienen estos vehículos. Entonces, ¿qué los hace tan interesantes? Bueno, tenemos este Hot Wheels con el techo negro porque en teoría es un convertible, es un Barracuda de 1970. Y pues además de una línea francamente interesante, miren la parte trasera, es siguiendo un poco la lógica del Dodge Demon, pero en vez de que sean verticales, las líneas son horizontales. Este concepto de las líneas en negro y con el elemento este de Barracuda, además siempre el simbolito de la Barracuda ahí dibujada, ¿no? Y lo hace un diseño muy atractivo, pero además extremadamente liviano. Este auto tenía la característica de que empezaron a utilizar motores muy interesantes, que es el famoso motor Hemi, que no es otra cosa que cada una de las cabezas del cilindro tiene forma hemisférica, lo que hace es que se genere una compresión muchísimo más alta, y además las válvulas de admisión están de un lado y las de escape están del otro lado del hemisferio, y eso genera una combustión muy interesante, y por lo mismo, como les decía, una gran compresión. Bien, entonces autos muy bonitos, la forma muy interesante. De hecho, sí se ve un auto de esa época, pero no se aleja nada de lo que hoy veríamos con un auto moderno. Si ustedes piensan un poco en un Camaro actual o los mismos Challengers o Chargers americanos actuales, pues hasta cierto punto adoptan ciertas formas de este auto. Este es un Barracuda normal, pero el motor Hemi de esa época se representaba en el Barracuda, que ya no se llamaba Barracuda, se llamaba Hemi Cuda. Este es un Hemi Cuda, en este caso es de Maisto, también 1970.
Desde luego que esta entrada de aire nos está diciendo que el auto es de cabezas hemisféricas, porque necesitaba una muy buena respiración. Y fíjense en los patrones que empezaban a utilizar de jugar con el color contrastante con el negro. Además, el negro no era exactamente mate, era un color como semi-glossy, semi-brillante, y eso lo hacía muy interesante. Volvemos a ver la parte trasera, y algo que me gusta mucho de este Maisto es que en realidad, a pesar de que es un auto muy barato, habrá costado 12, 13 pesos en el momento en que lo adquirí, guarda muy bien las proporciones del auto. Lo que siempre decimos con los autos de Maisto es que tiene los cristales oscuros para que no se vea el interior porque está vacío, pero para alguien a quien le gusta conservar solo la forma del auto, me parece que cumple muy bien. Inclusive estos rines, aunque no son de la época, le quedan perfectamente al carrito. Bien, y ahora nos vamos a ir al tope de los Cudas. Bien, ya lo tenemos enfocado al R-Cuda, y en este caso ustedes se van a dar cuenta de la gran entrada de aire que tiene, y es por el tipo de motor que contiene este R-Cuda. Es el famosísimo, muy famoso, pero no por lo que ustedes creen, el famoso six-pack, que tiene 3 carburadores con 2 gargantas cada uno. Esto lo hacía extremadamente consumidor de gasolina, que en esa época no importaba tanto, pero también lo convertía en un auto extremadamente potente. Entonces, es un auto desde luego ya de alta gama, de mucha potencia, y pues la verdad muy bonito. O sea, tiene detalles, por ejemplo este spoiler, etcétera, que lo hacen ver muy atractivo. Y volvemos al tema del cofre, en este caso negro, si es mate, pero normalmente en el auto real lo que hacían es que le ponían un semigloss, no utilizaban el color completamente mate. Y nos vamos a los últimos carritos del día de hoy, que son estos que están al frente. Vamos a enfocarlos. Vamos a empezar con el morado que tenemos aquí. Estos son los famosísimos Dodge Challenger. El Dodge Challenger competía directamente contra el Ford Mustang, contra el Mercury Cougar, o si era de la parte de General Motors, competía contra el Camaro o contra el Firebird. O sea, eran autos un poquito más lujosos, obviamente un poquito más caros. Estamos hablando de que un Challenger podría haber costado unos $3,500 de esa época, unos 23,000 pesos de esa época. Pero para que ustedes se den una idea de cuánto ha evolucionado este concepto, un carro de estos ahorita vale más o menos 1.3 millones de pesos. Claro que no en México, porque el Challenger no se vendió en México. Entonces, en este caso tengo un Hot Wheels, es un Hemi, por eso tiene esta toma de aire. Y muy bonito el carro. Ustedes se van a dar cuenta que tiene un montón de detalles de los tampos. Las llantas le vienen perfecto. Fíjense el frente, que ya empieza a ser de un auto bastante más grande. Si vamos a compararlo tantito con el Barracuda o con el R-Cuda, y se van a dar cuenta de que ya se ve un poquito más completo. Tiene 4 faros, tiene un tipo de parrilla al frente mucho más compleja. Entonces esto los hacía autos muy interesantes, muy interesantes, y pues tenían que competir con lo mejor que tenía Chevrolet, con lo mejor que tenía Ford. Entonces en color morado se ve extremadamente bien. Y algo muy importante, este es un Hemi Challenger, pero ahora les voy a enseñar cómo se vería un Challenger entre comillas normal, también de Hot Wheels, pero no es el mismo auto. De hecho, si los ponemos uno al lado del otro, nos damos cuenta de que no son iguales, pues además de que tiene un alerón, este Challenger, le faltan algunos aditamentos. Entonces, inclusive la parte frontal es completamente diferente. Esto fue algo que hizo Hot Wheels, pues muchas personas querían tener el nuevo chasis, digámoslo así,
y lo que se hizo es que se cambió por este otro modelo, y pues a muchas personas les gustó, a otros no tanto. A mí lo que me parece es que mientras más variantes tengamos del mismo modelo de la época es mejor. Y bueno, lo tenemos aquí en color naranja, siempre con las franjas en negro, pero quiero adelantarme para llegar al elemento que me parece que es el más importante. Y tenemos estos dos Challengers, los dos son de Matchbox, con un detalle muy interesante. El amarillo, que es con el que vamos a empezar, es de la famosísima época de los Matchbox hechos en Macao. ¿Y por qué son tan importantes? Vamos a enfocar muy bien esto. Lo que lo hace importante es que, si ustedes se dan cuenta, en el chasis sigue siendo el chasis que se utilizaba para los Lesney, pero ya la fábrica salió de la Gran Bretaña y se mueve a Macao, donde empiezan a realizarlos bajando un poco la calidad de la pintura, también un poquito el tema del diseño, pero la ventaja que tenían es que podían presentar variantes mucho más complejas. Por ejemplo, este Challenger lo podían haber encontrado en diferentes colores en una misma época. Entonces, por eso es tan interesante este Challenger de Matchbox, y bueno, como les decía, hecho en Macao. Pero tantito después de los hechos en Macao viene una generación de Matchbox hechos en China, que es justo el que les quiero mostrar ahora. Aquí abajo, mientras les estoy enseñando el original, la carrocería, el troquel original, que era el de Lesney. Y ahora vamos a ver cómo estaba representado el de China. Suspensión completamente independiente, llantas de goma, y ustedes podrán ver que la parte trasera y la parte delantera están muy bien detalladas. Este Challenger es una de las representaciones más interesantes que tiene Matchbox en esta época, y probablemente no se vuelve a repetir hasta tal vez la generación de reediciones de los modelos de Lesney, pero ya puestos vía Matchbox. Entonces, con este queríamos terminar el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado, y vamos a tener una segunda parte de los autos de Mopar, porque hay un segmento un poquito más alto, pero con modelos muy interesantes que también me gustaría que los podamos revisar. Entonces, hasta aquí lo dejamos. No se olviden, no necesitas ser un experto. Si te gustan los autos, este canal es para ti. Hasta luego.